Dios les bendiga. En esta ocasión les quiero compartir lo que nosotros estuvimos aprendiendo en la clase de educación cristiana. Esta clase nosotros estuvimos viendo o aprendiendo con el doctor Josué García de la Universidad Filadelfia. Y pues bueno, les quiero compartir que nosotros estuvimos aprendiendo y conociendo a Jesús como el gran maestro. Jesús utilizaba diferentes formas de enseñar, pero una de las principales formas en las que Jesús enseñó a sus discípulos fue con las parábolas. Y bueno, en esta exposición nosotros vamos a aprender qué es una parábola. Y básicamente una parábola es utilizar una experiencia de la vida común para enseñar verdades espirituales. Y su propósito es facilitar la comprensión, revelar y ocultar y llamar al arrepentimiento. Nosotros podemos ver que el propósito de facilitar la comprensión quiere decir que Jesús utilizaba elementos que en ese momento estaban, su audiencia estaba observando. A lo mejor ellos también tenían en su ámbito natural o en la naturaleza que ellos podían estar acostumbrados a ver elementos como, pues bueno, las semillas, el trigo, la cizaña, la vid, podían ver también a las ovejas. Y de cierta manera Jesús ocupaba esos elementos para poderles revelar una verdad espiritual. Y también vemos que el propósito de las parábolas también era revelar y ocultar. Cuando nosotros decimos que las parábolas revelaban, era porque sus mismos discípulos le preguntaban a Jesús en Mateo 13:10, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces vemos aquí que las parábolas revelaban a los corazones dispuestos esas verdades. Y de otra manera, también vemos que también las parábolas ocultaban. ¿Por qué? Porque dice en Mateo 13:12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, también aquí estamos nosotros observando en este versículo que también las parábolas eran para ocultar esas verdades espirituales a aquellos corazones que no estaban dispuestos a aprender y a escuchar. Y también vemos por otra parte que las parábolas llamaban al arrepentimiento. ¿Y a quién llamaban al arrepentimiento? Pues a esos corazones que estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y también nosotros podemos, por medio, ver un ejemplo en la parábola del fariseo y el publicano. Esta parábola se encuentra en Lucas 18, del 9 al 14, y dice lo siguiente. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Para nosotros poder comprender esta parábola, la vamos a explicar en 4 elementos y la vamos a organizar en la ocasión, la audiencia, la imagen y la verdad espiritual. Bueno, nosotros cuando decimos cuál es la ocasión de esta parábola, estamos refiriéndonos
el por qué Jesús contó esta parábola, cuál es el mensaje principal, y esto lo podemos ver en Lucas 18:9. Dice, dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Por lo tanto, Jesús contó esta parábola para confrontar dos actitudes del corazón. La primera fue confiar en la propia justicia delante de Dios. Y como número dos, vemos que otra actitud era despreciar a otras personas considerándolas menos que uno. También otro elemento que podemos nosotros ver para poder saber, aprender más acerca de las parábolas es la audiencia. ¿Y a quiénes estaba dirigida esta parábola? Bueno, podemos ver como audiencia inmediata em, a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y también vemos que esta parábola estaba dirigida a toda actitud de autojustificación y orgullo religioso. Por otra parte, también nosotros podemos ver como audiencia a un fariseo. Ujú. Este fariseo representa al hombre religioso que considera que sus buenas obras lo hacen justo delante de Dios y mejor que otros. Y aquí nosotros vemos que los fariseos priorizaban normas externas por encima del amor y la misericordia. También nosotros podemos ver a un publicano. Y el publicano representa al hombre que reconoce su pecado y se acerca a Dios dependiendo de su misericordia. Aquí estamos viendo un contraste entre dos personas para mostrar dos maneras completamente diferentes de presentarse delante de Dios. También podemos nosotros ver otro elemento que es la imagen. Ujú. Y la imagen se refiere a la escena donde Jesús presenta esta parábola. Aquí vemos que Jesús lleva a sus oyentes al templo, que es el lugar donde ambos hombres subían a orar. El fariseo, nosotros podemos leer que el fariseo oraba de pie y comienza hablando de sí mismo y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y después de eso nosotros podemos ver que este fariseo presenta y menciona sus obras eh, delante de Dios y le dice que él ayunaba 2 veces por semana y que daba el diezmo de todo lo que tenía. En contraste, podemos ver al publicano. El publicano dice que ni siquiera podía levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mi pecador. La imagen es impresionante porque por un lado vemos al fariseo que físicamente pues está cerca del templo, pero su corazón está lejos de una verdadera dependencia de Dios. Y por otro lado, vemos al publicano que se encuentra humillado por su pecado y clama por misericordia. Pero nosotros podemos ver aquí, en esta imagen, que la parábola da un giro. ¿Por qué? Porque Jesús dice, les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Y esto nos lleva a una verdad espiritual, que es la siguiente. ¿Qué quiso Jesús enseñar con esta parábola? Pues Jesús quiso enseñar que Dios justifica al pecador que se humilla ante Él y confía en su misericordia, no al que presenta justificarse mediante, no al que se presenta y que se quiere justificar mediante sus propias obras. Y podemos ver aquí como conclusión que Jesús dice, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y pues bueno, esta parábola nos enseña tres verdades
a destacar que podemos nosotros observar que la justicia propia no puede justificar al pecador. Por un lado vemos que el fariseo confiaba en lo que él hacía. Su problema no era solamente el orgullo, era que su confianza estaba puesta en su propia justicia, en sus obras. Como número dos, podemos ver que el verdadero arrepentimiento reconoce su condición delante de Dios. Vemos que el publicano no presenta méritos, él no tiene nada que ofrecer, no dice Dios, mira lo bueno que he hecho, ponme palomita, ¿no? No, no dice eso. Simplemente reconoce y dice, soy pecador, y él pide misericordia. Y como número tres podemos ver también que la justificación solamente procede de Dios. El publicano descendió a su casa justificado. La enseñanza no es que el publicano fue justificado porque hizo una oración especial, no, sino que Jesús muestra el contraste entre la confianza en uno mismo y la dependencia humilde de la misericordia de Dios. Entonces aquí podemos nosotros ver que el fariseo llegó al templo pensando que Dios debía reconocer sus méritos. El publicano llegó reconociendo que no tenía méritos, que no tenía nada que ofrecer. Y uno confió en su propia justicia y el otro clamó por misericordia. Así que Jesús declaró justificado al que se humilló. Entonces aquí podemos ver esa verdad espiritual que Jesucristo nos enseña por medio de esta parábola, que no son nuestras propias obras que nos hace aceptos delante de Dios o poder esperar el favor de Dios con nuestros propios méritos, sino que la verdadera actitud del corazón es reconocer que no tenemos nada que ofrecer a Dios para ser aceptos delante de Él, sino solamente es por su misericordia y por su gracia. Y que el Señor les bendiga. Y gracias, profesor, por esta clase. Que Dios les siga fortaleciendo y que Dios les siga bendiciendo en su ministerio. Dios le bendiga.